Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como vos. Damos un saludo muy especial a todos ustedes, nuestros amables televidentes que están en sintonía de nuestro canal a esta hora y de este espacio Memorias de mi Pueblo. Memorias de mi Pueblo es el programa que quiere hacer reminiscencias de los acontecimientos, de las fechas importantes y de los personajes que han pasado por nuestro municipio de El Santuario. Es muy importante tener referentes históricos de lo que va pasando, para tener sentido de pertenencia. Recordemos que la historia la hacen los seres humanos. El que hace historia es el hombre, el ser humano, bajo sus dos versiones, versión femenina, versión masculina. Es la que hace historia a través de sus acontecimientos y lo que va aportando de los estudios que va haciendo y todo el pasar. Entonces, ese es entonces el objetivo y la naturaleza de nuestro espacio Memorias de mi Pueblo, que hoy vamos a referirnos a una fecha relevante en el santuario, quizás que no la conocemos mucho. Entonces vamos a estar pendientes de lo que vamos a hablar de esa fecha. Bienvenidos a este espacio Memorias de mi Pueblo. Durante estos días, en mes de abril y mayo, se generó entre unos amigos o unos habitantes del santuario una especie de polémica por la fecha de fundación del santuario. Entonces aparece en internet, en la página de internet, que el 11 de marzo fue fundado el santuario. El 11 de marzo de 1765. Y para muchos esta fecha está confundida. ¿Por qué razón? Porque hay indicios de que también el 11 de mayo fue una fecha clave para la fundación del santuario. Entonces preguntamos, ¿cuál es la fecha de fundación del santuario? Y cuando empezamos a hablar sobre fechas, titubeamos mucho. ¿Por qué razón? Porque en el santuario no hubo específicamente una fecha de fundación, sino un proceso de poblamiento. Entonces ese proceso de poblamiento empieza más atrás. Tenemos como referencia de que el fundador del santuario es Juan Antonio Gómez de Castro. Y viendo su biografía y estudiando su procedencia, se dice que él nació en 1704 en el Valle de Aburrá y se casó en Marinilla el 4 de agosto de 1728. El 4 de agosto de 1728 se casó en Marinilla con Jerónima Jiménez. Y tenemos también claro que estas tierras que ocupa el santuario, él las recibió como regalo de matrimonio de su suegro, que era el dueño de todas estas extensiones de tierra del sur de Marinilla. En ese mismo día, el 4 de agosto de 1728, también se casa su hermano Pedro José Gómez de Castro con Lucía Jiménez, que es de dos hermanas. Entonces ellos dos se vinieron para acá.
y aquí construyeron su familia. El uno, Juan Antonio, 16 hijos y Pedro José 18, son 34. Y el 11 de marzo de 1765 envió una carta al arzobispo de Medellín, pero por medio del visitador, al arzobispo de Popayán, por medio del visitador que estaba en Medellín. Entonces esa carta pidiendo permiso para construir una capilla aquí en su hacienda. Y entonces del 11 de mayo recibió la respuesta a esa carta. Él recibió el permiso para que construyera aquí la casa, la capilla dedicada al culto divino, dedicada a la oración. Y como él había pedido que era una capilla que se iba a dedicar a Nuestra Señora, el Rosario de Chiquinquirá, entonces fue concedida para ese fin. Y se tiene esta fecha como una fecha de referencia del proceso de poblamiento, porque también tenemos otra fecha de poblamiento que es el 13 de diciembre de 1765, que esa fecha fue donde se celebró la primera Eucaristía en esa iglesia que construyó Antonio José aquí en su hacienda. Juan Antonio Gómez de Castro, que la construyó aquí en su hacienda. Entonces todas estas fechas nos ayudan a esclarecer el proceso de poblamiento y para decir que no hubo una fecha como tal de fundación. ¿Por qué los historiadores toman fechas? Porque dice, es que hay fechas, es alrededor de. Entonces aquí es probable que en algunos de los textos leamos que alrededor de la capilla se construyó el santuario, la capilla nuestra del Rosario de Chiquinquirá, pero como un hecho oficial. Pero el proceso de poblamiento viene desde más atrás y eso lo digo así con firmeza porque lo podemos constatar por las fechas ya mencionadas. Digo las fechas. Juan Antonio Gómez de Castro nace el 14 de marzo de 1704. Se casa el 4 de agosto de 1728 en Marinilla. Pide permiso, envía un permiso al visitador de la arquidiócesis de Popayán, que eso pertenecía al de Popayán, para construir la capilla. El 11 de mayo recibe oficialmente ese permiso y construye la capilla en término de 7 meses y el 13 de diciembre se celebra la consagración de esa capilla y la primera Eucaristía. Entonces son las fechas que recordemos. Y hoy sabemos que el municipio es erigido el 26 de noviembre de 1828. Entonces todas estas fechas le dan como estructura al proceso de poblamiento del santuario. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Emisión original, el viernes de opinión, a las 6 de la tarde. Con repetición el sábado, a la 1:30 de la tarde. América TV Noticias. En un solo lugar encuentras variedad de marcas y estilos para toda la familia. Lo mejor en prendas para niños, damas y caballeros. Además, nuestra sección de tallas grandes.
En el almacén El Baratón tenemos para ti ropa interior, accesorios y las mejores ofertas en calzado. Contamos con múltiples medios de pago y con la mejor atención. Almacén El Baratón. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia más positiva, lo bueno que pasa en tu ciudad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Cuando hablamos de estas fechas de poblamiento, hay una pregunta que surge siempre como inquietud. ¿Cuál fue la familia indígena o el grupo aborigen que vivió en estas tierras? Y que si en el santuario sí vivieron indígenas. Entonces, si leemos la historia de los que vivieron aquí en el santuario antes de venir los españoles o en Antioquia, se dice que entre el río Magdalena y toda esta región, por parte del nordeste bajo y el oriente antioqueño, vivieron los tamíes, la familia de los tamíes que procede de los caribes. Los tamíes, esa es la región, y los tamíes era un grupo indígena que se dedicaba al comercio, eran comerciantes de sal y también agricultores y una etnia pacífica. Entonces, y conocemos que aquí cerca del santuario, bajando hacia Cocorná, hay una fábrica o una mina de sal. Entonces es por eso en esta región se ubicaban los tamíes. Y si decimos que aquí en el santuario había un santuario indígena o un cementerio indígena, entonces no podemos salir diciendo que aquí no hubo indígenas que hayan vivido en este lugar. O bien que vivieron, o bien que simplemente un lugar de paso, pero esto sí era dominado por los tamíes. Incluso que la quebrada Marinilla, que nosotros llamamos la Marinilla como un referente, y decimos que ese nombre lo recibió del cacique Marino, que recorría las playas de la quebrada Marinilla y en él se bañaba. Y que más allá de Río Negro, yendo hacia el Carmen, era el dominio era como el gobierno central el gobierno central de los tamíes, que era el cacique Quirama. Entonces por eso toda esta región es los tamíes. Digo todo esto para que quede claro que en esta región vivieron los tamíes. Y cuando la fecha de descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, se encontraron los dos grupos. Y se dice que aquí en esa fecha existían más o menos 1 millón, en todo el departamento de Antioquia, 1 millón de
de indígenas o de aborígenes, y que ya 100 años después no habían sino unos 100.000. Entonces, el hecho del descubrimiento, se encontraron los dos mundos. Los españoles se ambicionaron por las riquezas que encontraron aquí en Latinoamérica y empezaron una época de invasión y de saqueo. Injusto o no, pero sí, de todas maneras un saqueo siempre será injusto. Pero que eso se trató de rectificar con el proceso de colonización que empezó más o menos en el año antecitos de 1600. La colonización, cuando ya vinieron familias y se establecieron aquí. Y aquí empezaron a construir las comunidades, y por eso acá llegan los españoles a poblar el santuario en los años de 1700. ¿Por qué? Porque Antonio Gómez de Castro, netamente descendencia española, y lo mismo de la esposa, también descendencia española. Entonces, y por eso, si vemos a los santuarianos, tienen rasgos muy comunes con los españoles. Por eso decimos que aquí es una raza muy en conjunto con los españoles. Es importante dentro de la historia tener algo claro, que hay dos conceptos, está la historia como tal y la historiografía. ¿Qué diferencia hay entre historia e historiografía? La historia es un hecho histórico que ocurre en un momento específico, a una hora específica, que en ese momento todo lo que se logre testificar de ese momento, que sean los testigos verídicos exactos de ese momento. Ese es un hecho histórico. Lo que pasa a partir de ahí, del acontecimiento, se llama historiografía, que es como la explicación o la interpretación de ese hecho histórico. Un ejemplo, ocurre un accidente. Ocurre un accidente, por ejemplo, a las 11:55 de la mañana. Ese es el hecho histórico puntual. ¿Quiénes lo viven? Los que van en el vehículo, que saben exactamente qué fue lo que ocurrió. Los que llegan alrededor a cubrir el hecho hacen una interpretación de ese hecho histórico. Es muy difícil encontrar los testigos de ese hecho verídicamente, o bien porque queden accidentados y pierden la conciencia y no saben qué fue lo que pasó, o bien porque pierdan la vida. Ya lo que ocurre a partir de ahí, que es la interpretación, se llama historiografía. Entonces, todo lo referente de la historia que nosotros hablamos es historiografía, una aproximación. Por eso las fechas, los personajes entran en esa historiografía y se dice que no hay una precisión exacta. Es decir, todos son aproximaciones, pero que son referentes para tener un punto histórico clave. Entonces, aclarando este punto, quiero decir que todo lo que se diga aquí, en este espacio Memorias de mi Pueblo, hace parte de la historiografía. Porque algunos dirán, es que esa fecha no es que es así, es que es otra. Otros tendrán otras versiones que también la justifican. Y quiero decir algo, lo que un historiador o una persona escriba sobre historia en un artículo, una fecha, tiene razones justificables de hacerlo. Entonces eso quería aclararles para que tengamos esto presente. A ustedes les agradezco por permitir llegar hasta sus hogares con todo este diálogo y esta explicación de la historia. Y los invito a que sigan con nuestra programación. Muchas gracias.